a lo que iba a hacer. Cuando se le mandaba a decir que 3 veces al año tenían todos que asistir a las fiestas que se hacían por ley, no faltaba nadie. Solamente en casos muy graves de enfermedad o que no se podía mover por X razón, pero iban de muy lejos, a veces eran días de viaje, porque ellos sabían a lo que iban, y era un privilegio, se sentían pues privilegiados de poder ir a adorar a Dios, ya que el Dios de ellos era un Dios protector, era un Dios diferente a los dioses de la tierra. Los dioses de la tierra siempre demandaban sangre humana, siempre demandaban sacrificios humanos, y ellos no tenían eso, ellos solamente tenían que presentar unas ofrendas de animalitos, pero no tenían que morirse ellos para ofrecerle a su Dios. Otros tenían que, pues, enfrentar tremendos retos, hasta perdiendo su familia. Sabemos en las historias que vamos a desempolvar en todo este tiempo que estamos desempolvando, todas las historias tan sangrientas que han habido en las historias religiosas de los siglos, de todos estos siglos que hemos vivido, que a nosotros nos ha tocado el mejor siglo, porque este es el mejor siglo, aunque parece que no, pero sí, porque hay más respeto. No hay tanto respeto al Dios nuestro por cuanto se ha hecho tan fácil al alcance. Para ellos ser parte del pueblo de Dios era un privilegio tan grande. Los varones tenían que ser circuncidados, tenían que pasar por cuchillo, y todos tenían que someterse a las leyes, pero estaban contentos, porque sabían que ese Dios los respaldaba. Y ellos adoraban a Dios, ellos buscaban darle al Señor pues lo que el Señor pedía, ¿no? Su amor, lo que pedía era su corazón, no pedía más nada que eso. Como leemos nosotros aquí que dice, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pedía Dios. Y en medio de todo eso, se hizo tan fácil para el pueblo de Dios adorar a su Dios, que a veces muchos le dieron la espalda y se fueron a los Baales, a otros dioses más difíciles, porque eran más difíciles. Eran dioses que demandaban sangre humana, o ellos tenían que entregar cosas que, o sus hijos, como el dios Moloch, que tenían que entregar ellos ese niño, y ese niño tenía que ser muerto en los brazos de Moloch, que era una figura grande de bronce o de hierro, y se encendía, se ponía al rojo vivo, y le ponían el bebé en los brazos y se calcinaba el bebé, y eso era el dios Moloch, el dios donde mucho pueblo de Dios se tiró a ese Dios. Mas sin embargo, nuestro Dios nunca pidió sangre humana, solamente cuando mandó a su Hijo, y sabemos que fue por causa de nosotros, ¿verdad? Así que sabemos. Cuando el Señor planificó el templo, la razón que hizo el templo y fue preparado y fue edificado en 7 años, y todos esos años fue preparado para que tuviera un propósito, y el propósito era que adoraran ahí, que tuviera todos los elementos, y todos los elementos que tenía el templo inspiraba a la adoración, inspiraba al pueblo a alabar, a adorar, que eran en vez de tener una mesa de la proposición, tenía 10 mesas, en vez de ser un candelero tenía 10 candeleros, tenía un arca del pacto, y el altar del incienso, el altar de bronce afuera y la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban las manos. Pero había suficiente, y todo estaba mostrando que era para que se rindiera culto a Dios. Y eso se tenía que tener con un celo muy grande. Muchos sacerdotes estaban oficiando en ese nuevo templo que lo edificó Salomón, pero lo preparó David. Preparó todas las maderas, preparó todo. Pero ese templo fue hecho especialmente para una función, y la función era que se adorara a Dios, que se le rindiera al Señor toda la alabanza, y eso era pues algo tan glorioso que dice que fue una obra tan maravillosa, tan magnífica, que cuando terminaron de hacer la edificación, la gloria de Dios llenó el templo, y los sacerdotes ya allí sobraban, tuvieron que salir para afuera. No cabían ellos y la gloria de Dios allí en aquel lugar que estaba glorioso, porque era todo hecho de cedro revestido en oro. Era algo que si lo fueran a hacer ahora costaría millones de dólares. Era en una madera soberana, porque como es el cedro, y aparte oro fino,
Y aparte todo era de oro allí. Era algo glorioso y precioso, que sabemos en la historia cómo vino la reina de Sabá, caminó, pues estuvimos mirando ahí cuántas millas caminó, se metió varios días viajando para llegar a ver la gloria que se había hecho allí y cómo Salomón había tenido suficiente sabiduría para hacer una cosa tan primorosa, tan gloriosa. Dice que las escalinatas, todo lo que es ¿cómo se llama? Con donde uno se aguanta, ¿no? En la escalinata, era de madera de sándalo, una madera olorosa. Ustedes saben que esa madera nunca pierde el olor, dura por años. Recuerdo allá había un palacio en Cuba, que ese palacio es del año 1700, el Palacio Brunet, en Trinidad, donde yo vivía. Y las gavetas, los cajones, cuando lo abría, el olor de sándalo, y esos muebles tenían cientos de años. Y era un olor a sándalo, todos los muebles eran de sándalo, porque eran gente riquísima, eran condes y marqueses y cuánta cosa. Y todos esos muebles todavía estaban como si hubieran estado acabaditos de hacer, porque el sándalo nunca pierde el olor. Y pues madera muy cara, carísima. Hizo cosas increíbles lo que hizo Salomón allí. Pero todo el propósito que tenía el templo era para que se le rindiera culto a Dios. Cuando fue destruido el templo, cuando ustedes recuerdan, bueno, allá lo volvió a reedificar, porque allá Jerusalén ha sido destruida pues 29 veces por la historia. Más de 29 guerras han habido en Jerusalén. Y siempre enfocaban al templo y a destruir y a robar, porque al robar robaban todo el oro, era mucho oro. ¿Y qué pasó? Dice que llegó un momento que Herodes reedificó aquel templo que costó, creo que fueron 70 años, lo que demoró la edificación de aquella cosa que lo hizo exageradamente grande, con más detalles. Pero cuando vino el tiempo del cautiverio y vino la persecución después de Jesucristo, cuando Jesucristo muere y resucita y todo pasa, el Señor dijo, aquí se va a destruir todo. Además, aún espiritualmente dijo, destruir ese templo y lo reedificaré en 3 días. Y le dijeron, en tantos años he hecho ese templo, tú dices que en 3 días se reedifica. Pero está hablando del templo de su cuerpo. Y esto es lo que el Señor ahora está estableciendo. Ya Dios no ha permitido que se edifique un templo en Jerusalén. Y permitió que se pusiera una mezquita sobre la piedra donde se edificó ese templo, para que no se edificara ningún templo, porque Él dijo, ya no se va a decir más arca del pacto, porque ahora el templo es espiritual. Y ahora el templo somos nosotros. Entonces se nos hace tan fácil decir, soy templo de Dios, si quiero adoro, si no quiero no adoro. Pero ahora se nos hace todo tan fácil, que yo digo, si fuera que hay que ir allá, donde a Washington, por ejemplo, que ahí está todos los edificios esos para ir a adorar a Dios, les aseguro que se darían ahí voces y aviones y todo el mundo va a ir a adorar, porque hay que ir allá, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Pero como Dios lo ha hecho tan fácil ahora, que somos templo de Dios. Entonces, mientras no nos volvamos en sí, no vamos a entender que somos el templo del Espíritu Santo, que Dios ha encontrado una morada que ya es por siempre. Cuando Él aquí muestra en Efesios 2:19, que dice, vosotros sois la morada de Dios en el Espíritu. Pues lo podemos ver espiritualmente. Bueno, sí, espiritualmente o soy morada de Dios, porque aquí tú eres la morada de Dios. Cuando Jesús nació un pesebre. No fue casualidad. Había que llenar todos los hoteles. Dios permitió que los hoteles se llenaran, que se los llenaran los hoteles, los moteles, la casa de huéspedes, lo que sea, para que Jesús encontrara un lugar que no era el más indicado, un pesebre, donde comen los animales. Allí, en aquel pesebre, donde se pone la comida para que los animales coman, allí acostaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que representar el lugar, no había lugar para Él, porque el lugar para Él éramos nosotros. Y tenía que buscarse un lugar que no fuera un lugar, fuera un lugar estacionario, algo que no tenía razón, que no tenía ni pies de cabeza, porque un potrero, hermano, no es limpio, un pesebre no es limpio, allí los animales pues no lo tienen limpio, y allí nació. Para entonces un día nacer en nuestros corazones y comenzar en nosotros un culto diferente,
un culto, podemos decir, continuo. Por esa razón nosotros tenemos conciencia. A veces el Señor nos revela algo y estamos nosotros manejando el carro y decimos, ¿seré yo o seré el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios que está en ti y no está de vacaciones ni que viene de vez en cuando o que llega así y se va. No, Él está ahí y Él está. Si tú estás en una actitud receptivo y tú estás consciente de que está en ti y va a poder tú obedecer en lo que el Señor te diga. Pero si tú no estás consciente y no ni te imaginas ni que esto, pues tú no vas a estar con un oído atento diciendo, Señor, muéstrame, revélame, ayúdame a escoger, ayúdame a decidir, qué debo decidir, qué debo hacer en esto. Señor, ayúdame. Entonces el Señor te da la solución. Yo he visto eso, hermano. Yo he visto que esa es la forma como Dios actúa. ¿Por qué? Porque somos templo. Cuando Jesús, todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio de 3 años y medio, porque desde los 30 años, cuando un varón judío se declara que ya puede ser rabino, puede ser un hombre que puede ejercer el ministerio, Jesús comenzó a los 30 años allí en el Jordán. Y ahí en adelante él comenzó a hablar de que el templo está en nosotros, desde un principio. El Señor se refirió espiritualmente al templo del Espíritu Santo. Cuando le dijeron, Señor, ¿y el reino cómo, cuándo va a venir? ¿De qué manera? Dice, está entre vosotros. ¿Qué? ¿Cómo? Está entre vosotros. Estaba ahí el reino en medio de ellos, estaban buscando el reino afuera. Y así nos ha pasado, desgraciadamente, así nos ha pasado. Buscamos la solución afuera, pero no la buscamos dentro. Y está en nosotros. La solución está en nosotros porque está ahí donde está el reino, ahí donde está el Señor. Y por esto él puso esto. En 1 Corintios 3:16 dice el apóstol Pablo, exhorta a los corintios con esta verdad, les exhorta y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No les ha caído el 20 todavía? Porque esta gente habían llegado a un nivel alto de entendimiento. Los corintios no eran cualquier gente. Ellos todos los dones los tenían. Ellos estaban bien capacitados, mas sin embargo todavía no habían entendido la capacidad que Dios había puesto en ellos. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Por eso decía Juan el Bautista, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. ¿Y cuántas veces vemos personas que dicen, yo tuve esta decisión, yo creo que fue Dios que me guió? Dios lo guió. Aún sin haber conocido a Dios, quizás en una capacidad más espiritual. Dice, yo creo que fue Dios que me ayudó me defendió en esta situación o se mostró en esto, yo creo que fue Él. Pero como yo no soy pues muy creyente, ¿sabes qué? Dios habita en todos, hermanos. Somos su creación. De que unos lo sepan, a que otros no lo sepan, y de que unos digan, sí Señor, como cantamos ahora, yo te busco, te anhelo, te deseo con todo mi corazón. Es muy diferente a que, Señor, bueno, si tú quieres hacerlo, pues sí, no, pues sí. Hay mucha gente que vive así, a espaldas de la realidad. Y Dios lo bendice, porque dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, porque Dios es bueno. Dice, Dios le dio dones a los rebeldes y a los hijos, para que en todos habitara Dios. Eso lo encontramos nosotros ahí en la Escritura, en Proverbios, en Eclesiastés. Dios le dio dones a los rebeldes también. Y a veces decimos, caramba, no, Dios no debería ni atender a ese, no lo merece. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Que pueda tener su vida valor, que pueda valorar su vida tiene valor. Y a veces yo con los jóvenes, yo a veces me pongo estricta con los jóvenes, porque digo, yo quiero que se den cuenta el potencial que hay en ustedes, en los jóvenes, porque están jóvenes. Yo les digo porque yo conocí al Señor de 13 años, y doy gracias a Dios todos los días de mi vida haberlo conocido a los 13 años, cuando estaba abriendo los ojos al mundo, porque me evitó quizás de tener muchas equivocaciones en mi vida, quizás, no sé, pero yo doy gracias a Dios de que lo conocí de esa edad. Y yo digo, quisiera que todos lo pudieran conocer desde muy temprana edad, para que sus pasos puedan llevar una vida sin tanta tensión, sin tanta lucha, sin tanta cosa que a veces arrastramos por el desconocimiento, ¿verdad? Otros no lo han tenido y lo han conocido mayores. Gloria a Dios, el asunto es que puedan conocerle.
Pero a veces soy estricta en eso y yo digo, yo quiero que todos adoren, yo quiero que todos alaben, porque es un privilegio. Dice que hasta los niños de pecho ellos llevaban allí, y ahí estaban ellos alabando al Señor, ahí su bebé ahí. ¿Por qué? Porque era importante para todos en la familia, que todos estuvieran en el momento donde el sacerdote los bendecía. Y esto es lo que podían recibir ellos, porque ellos no podían entrar ahí adentro. Ellos solamente estaban ahí durante el sacrificio, en la Pascua y en las diferentes fiestas que había, y ellos solamente tenían que esperar que el sacerdote saliera del lugar santísimo y los bendijera. Dios ha perdonado su pecado. Este año por lo menos sigan adelante. Y todos, ¡ay, qué alivio! Ay, estaban felices, ellos iban felices a su cama, a su casa a comer su torta y la comida, iban felices, porque Dios les respaldaba y Dios los bendecía. No bendecía solamente, bendecía a su familia, a los más pequeños, bendecía su comida, bendecía lo que ellos sembraban, todo. Ellos iban contentos, sabían que este año era un año de retribución, era un año donde ellos podían estar viviendo quieta y reposadamente. Pero nosotros podemos tener eso siempre, porque nosotros estamos en una fiesta perenne, continua, y nosotros lo podemos tener. Estamos en esa fiesta continua. Por esa razón vemos que Samuel era un niñito y comenzó a escuchar a Dios siendo un niñito. Y fue un hombre increíble. Dice que ni una palabra dejó caer al piso. Él hablaba, fue un profeta increíble, fue un juez también, fue juez de los jueces. Bueno, muchos no lo consideran juez, pero él actuó como juez. Muchos que son, pues, teólogos consideran que él fue uno de los jueces, fueron como unos 13 jueces. Y él es considerado porque tenía una palabra de justicia y una palabra de solución. Y aparte, era profeta. Pero este se crió oyendo a Dios y oyendo las instrucciones de Dios. Y le fue magnífico. Pudo ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl, que no fue nada bueno, pero él lo ungió porque Dios lo mandó, y después pudo ungir a David. Tuvo ese privilegio tan grande que Dios se lo dio. Y cuántas cosas que vivió él. Conoció al Señor este tamañito. Desde pequeñito comenzó a escuchar la voz de Dios. Dios puede darse a conocer a no importa el Señor la edad que tengas. No le hace. Si leemos nosotros vamos a ver que en todas las escrituras Dios se revelaba a lo mismo viejito, que a un joven, que a una prostituta, que a una niña, que a un niño. Dios no tenía excepción. O sea que no hace acepción. Se revelaba a cualquiera, para que nosotros no nos quede en ningún momento decir, yo no soy digna para que se manifieste a mí. Nadie puede pararse delante del Señor y decir eso. Todos somos aptos para Él, pero si queremos tener oído. Por eso las 7 exhortaciones que hay en Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el que tiene oído para oír, tú puedes tener oreja, pero quizás oído no. Sí, porque a veces pasa así, que hay gente que tiene oreja pero no tiene oído, no oye, no escucha, no sabe lo que es una exhortación del Espíritu. Y no se deja, ¿por qué? Porque está bloqueada su área espiritual, vive más bien afuera, religiosamente afuera. Entonces ahí no hay acceso, pero el Señor nos está llevando a eso. Por esta razón nosotros lo vemos aquí, vamos a ver otro versículo más. Dice en Marcos 13:20, quiero leer un momentito ahí, donde dice, no, Marcos 13:20 no, Apocalipsis 7:9, donde dice, y vi a aquellos que adoraban de día y de noche. Tú dices, ¿cómo es eso? Que adoraban de día y noche. Vamos a leerlo un momentico. Apocalipsis 7:9, ya que estamos ahora con Apocalipsis. Dice, después de esto miré, mira, se lo tiene aquí. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Dónde? En el trono, aquí. Tú tienes que estar consciente que Él está en el trono, Él está en su trono.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, ya no le falta más que decir, ¿verdad? Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Hay un canto de gratitud a Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, ellos no han cesado de adorar en medio de sus tribulaciones, lo que quiere decir eso. Por eso están delante del trono. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y está hablando de gente que en medio de la tribulación que han vivido, en medio de la situación, no han dejado de adorar a Dios. De día ni de noche. De día en los tiempos buenos. De noche en tiempos que tú no sabes qué va a pasar. Estos son adoradores. Son los adoradores que el Señor está buscando en espíritu, en verdad. Y estos son los que han vencido, han podido vencer. Y habla de toda lengua, tribu, nación, todo tipo de gente, en el cual hoy en este día se está levantando verdaderamente pueblo en toda la tierra que está proyectando lo que es la adoración a Dios en medio de todas circunstancias. Yo estaba hablando con Mercedes ahorita, me estaba enseñando una figura que recibió una foto horrible donde han quemado tantos cristianos, por allá por, ¿dónde era? ¿En Pakistán? ¿Dónde era? Entraron ahí y quemaron todos los cristianos, y están ahí todos los cadáveres calcinados. Mucho pueblo de Dios todavía está sufriendo persecución. A mí me mandaron un PowerPoint, unas fotos de lo que ha pasado en muchas ciudades por allá, por donde está Irak, Afganistán, todas esas naciones que son, el Islam es el que tiene la pata puesta allí y hace lo que le da la gana contra los cristianos. Y a mí me impactó tanto las fotos que vi, que yo llevo 3 días diciendo, Señor, yo quiero borrarme eso de mi mente. Muchachas decapitadas de 12 años, porque no quieren negar a Cristo. Solamente porque no quieren negar a Cristo la han decapitado. Y ahí están los cadáveres con la cabecita al lado. A mí eso me dejó en shock. Yo dije, ¿para qué me mandaron esta cosa tan fuerte para verla? Otras cosas horribles, hermano, horrible. Que tú dices, ¿esto está pasando ahora en este siglo XXI? ¿Cómo eso está pasando? Y ellos no niegan a Jesús en medio de una tribulación tan horrible que están pasando. Porque ustedes saben que allá decapitan a cualquiera, le cortan la cabeza a cualquiera. Ese es como ellos matan a la gente. Pero no está hablando solamente de esos tipos de decapitados. Son aquellos que voluntariamente dicen, Señor, tú eres mi Dios. Te alabaré eternamente y para siempre, como decía David. Como dice David en el Salmo 145, te alabaré eternamente y para siempre. Y vuelve a repetir, y te alabaré eternamente y para siempre. Porque sabía el potencial que tenía en él al estar cerca, al tener realmente aquel que lo había ungido a él. Entonces, estamos nosotros enfrentando grandes retos. Donde mejor, más cómodo estamos, es aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí nadie se mete con nadie. Me refiero en cuanto a tu creencia. Puedes creer hasta en cuanta cosa. El otro día yo me fui y pues, no es que me equivoqué, me metí por una callecita que no era, y que veo un templo ahí, pues a este dios chino barrigón, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ajá. Bueno, sí, un templo de eso. Y yo, ¿y estas cosas aquí? Tienen allí, hermano, pero ahí cerquita de mi casa. Tienen un templo ahí con unas matas y un gordo chico, uno por aquí, otro por allá. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces el templo de Bahá'í. ¡Ah! Aquí. Pues esas cosas, ¿eh? Bueno, pues yo no sé, es uno de esos chinos, yo no sé.
uno de estos, ¿sabes? Bueno, excuse me si alguien chino ve esto, pero que quiero decir porque no tengo no me he metido en estudiarme la historia de todas estas cosas, pero no son chinos, son de por allá, qué sé yo si es Bahá'í, si es otro, pero es algo que a mí me dejó con la boca abierta. Yo le estaba diciendo a Rosy, digo, ve por ahí para que tú veas aquello. Tienen allí como si estuviera allá y está aquí mismo. Pero no quiere decir que vamos nosotros, sino que fortalece tu fe. Fortalece tu fe. Ellos se fortalecen su fe en algo que no es Dios. Tienen su vista puesta en cosas de hombres. En algo que ellos consideran que, bueno, pues eso sí, es su Dios. Yo no voy a rebatirle su Dios, ¿no? Pero si nosotros realmente hemos entendido quién es nuestro Dios, que es nuestro creador, que es el creador de los cielos, de la tierra, y que todo ha hecho por Él, para Él y por Él. Todo ha sido creado. Ahora, si estamos pensando, ay, ¿será que es a Mahoma? ¿O será Alá? ¿O será este? ¿O será fulano? No podemos vivir así. Tenemos que nosotros realmente, pues, pararnos firmes sobre la roca y decir, ¿quién es mi Dios? O vamos a tener que llamar a un Elías para que dice, Señor, mira a ver, y trae a un Elías aquí para que aquí enfrente quién es Dios, delante de toda esta gente que enfrente quién es Dios, como hizo Elías, que decapitó, porque ese es que los decapitó, a todos esos profetas falsos de Baal, porque el pueblo creía que ellos eran el Dios. Y tuvo que enfrentarlos a través de un sacrificio, porque es como tú enfrentas la realidad con Dios, es un sacrificio de alabanza, de adoración. Ese es Dios. Y ahí nosotros tenemos que estar bien parados, porque muchos pueden tener tendencia a decir, pues en lo que nos está moviendo del país es a creer en los musulmanes, o en esto, en aquello. Hay tantas cosas que envuelven, ¿verdad? Que hay tanta confusión en medio de esta Babilonia que estamos viviendo, porque es una Babilonia. Dice el Señor que Babilonia va a ser destruida. Babilonia quiere decir confusión. Va a ser destruida. Pero tú tienes que pararte firme sobre esa roca. Tu Dios te demanda adoración, una adoración. Y eso es lo que te va a garantizar estar firme en estos tiempos tan confusos que hay. Porque son tiempos bien confusos. Ahí en la línea de Gaza, ustedes saben que ahí hay muchos cristianos. Y ahí los cristianos se están yendo porque los musulmanes le están haciendo ahí presión. Y tienen ellos temor por su familia y están teniendo que huir de ahí. ¿A dónde? Pues a ver a dónde. Y ahí estamos viendo las noticias, decimos, hay persecución. Nosotros aquí no tenemos eso. Pero sí tenemos rodillas para orar, ¿verdad? Por esa gente que está pasando por todo aquello. Nosotros, gracias a Dios, le damos gracias a Dios todos los días de que estamos aquí, viviendo aquí, en este país que respeta, y yo espero que siga respetando, y que no se convierta en musulmán tampoco aquí esta nación. Dios quiera que no, y yo sé que no, el Señor no lo va a permitir, para que nosotros sigamos adorando a nuestro Dios. Pero el momento que tú estás en esta reunión, cuando adoramos al Señor, da lo mejor que tú tengas. Como decía David, yo derramo mi vida delante de ti. Derramo mi alma. David la derramaba. Derramo mi alma delante de ti. Y David se llenaba de fuerza. Cuando él derramaba su alma delante del Señor, y no lo hacía para adquirir fuerza, sino lo hacía porque lo amaba, el Señor le daba nueva fuerza y nueva estrategia para salir de los encierros que tuvo, de las emboscadas que tuvo. Dios le dio solución en todo. Pues nosotros estamos conociendo y estamos aprendiendo esto que estamos viviendo, y como mejor lo podemos vivir es un espíritu de alabanza y de adoración, un espíritu de gratitud en medio de todo esto. Cuando la persona no tiene ese espíritu, y el espíritu contrario es un espíritu de queja, un espíritu de que todo, nada le es conforme, ese es el espíritu más contrario de la alabanza que existe. Todo le va a salir mal. Sí, todo le va a salir mal. Dice aquí que nunca te juntes. En Proverbio, lee este proverbio que te va a enseñar tremendas cosas. No te juntes con ese tipo de elementos. ¿Por qué? Porque vas a aprender sus mañas. Porque así mismo, yo lo estoy parafraseando. Y Salomón lo dice más elegante, pero yo lo digo más o menos como yo lo miro en eso. No te juntes porque se te va a pegar las maneras. O te va a desanimar.
Cuando tú te empatas con otra persona que no tiene ese espíritu de alabanza, de gratitud a Dios, son personas que están quejando por esto. Si no es el gobierno el otro gobierno, si no el otro, nunca va a estar conforme con nada. Y si es esto, y si no es otro, y si este trabajo tampoco, y este otro tampoco, y nunca va a estar conforme. Entonces, yo sé que el Señor dice que no conformemos a este siglo, yo estoy conforme con eso. Pero eso es otra cosa, a mantenernos nosotros, pues, en una alabanza, sí, Señor. Yo sé que, bueno, en este caso, tú pones reyes y quitas reyes. Pues tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que tenemos que hacer. El otro día me encontré con una testigo de Jehová aquí en Ross, en la tienda Ross. Yo le vi la pinta y dije, este es testigo de Jehová. No sé. Yo no sé, yo trabajé en la sociedad bíblica y teníamos tremendas guerras con los testigos de Jehová, porque querían llevarse todas las Biblias que eran todas, pues teníamos que racionarlas, nada más que eran 1000 Biblias para cientos de gente que venía a comprarlas. Las compraban y las revendían a un precio altísimo, y nosotros los teníamos en la mira. No le vendíamos. Bueno, los conocí mucho. Entonces se me acerca la mujer y dice, ¿tiene tiempo? ¿Habla español? Sí. ¿Tiene tiempo? Bueno, ¿tiempo para qué? Bueno, es que el domingo, no sé qué día, me dijo, y tuvimos un estudio de las escrituras y quiero compartirla. Digo, mire, señora, yo verdaderamente estoy apurada, pues tengo que ir a hacerle comida a mi esposo. Solamente le digo, yo soy pastor. Y también tuvimos un estudio muy bueno el domingo, también podemos compartir con usted. Y le dice, no, pero usted sabe que el gobierno, digo, sí, mire, Dios pone reyes y quita reyes. Dice, sí, dice la Biblia que Dios pone reyes, Dios sí lo dijo el profeta Daniel, lo dijo. Y yo lo creo, así que vamos a discutir. Bueno, ella trató de ver cómo me sacaba para enseñarme eso. Digo, no, Dios está bien, pues muy bueno, pues gracias a Dios. Sigue estudiando la Biblia, sigue adelante, ok, yo me tuve que ir, yo dije, me desempato. Pero hay muchas personas que están, pues, religiosamente muy atadas y solamente se conforman con un estudio de afuera. Me quería entrar por la parte política, a mí de política no me gusta hablar, ni me interesa, porque sé que la política ustedes saben cómo es. Y me quería entrar por ahí. Me da cuerda, pues empiezo a hablar del comunismo en Cuba, que nos da 3 horas allí. Pero no era el caso, ¿verdad? No era el caso. Digo, no. Está bien esto. Dios, nada más que te doy esta respuesta. Dios pone reyes y quita reyes. Y si Dios permitió, es por algo. Porque vino pues ya diciendo que si Obama, que si para aquí para allá, como meterme en una conversación con gente que ni conozco. ¿Ve? Pero tenemos que nosotros que pararnos firmes en esta hora. ¿Por qué? Porque es un tiempo de conflictos y nosotros estamos en medio de los conflictos y podemos ser afectados y podemos ser asustados. Déjenme decirle, hemos tenido que ministrar hermanos que tienen miedo a lo que está pasando, de que Estados Unidos se va a volver musulmán. Mira lo que están preocupados. De veras, hermano, hay hermanos preocupados. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? Ay, pide el tango y canta un bolero. Olvídate de eso. Eso no va a pasar, nada de eso va para tranquilo, entre en paz, todo eso, no entres en cosas que van a pasar dentro, sabe Dios cuándo. Dios tiene control de todo en esta vida. Mira, confía en tu Dios, pero no hermano, no lleguemos a ese punto. Si tú eres templo de Dios, llégate a esta verdad, tú eres templo de Dios, tú eres morada del Espíritu. Aquí en la tierra Dios no tiene más nadie que sea así. No lo puede hacer enamorada en el espíritu, un perro, un gato, un chivo, no puede. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos hizo con un proyecto. Y ese proyecto está a media. ¿Por qué está a media? Porque depende de nosotros, si nosotros queremos o no. Yo sé que hay muchos que sí quieren. No nos dejemos vencer por situaciones, no nos dejemos vencer por el miedo, por cosas que estamos viendo, por cosas que nos debilitan. Si nos debilitamos es porque nos hemos dejado debilitar. Si tú realmente estás consciente que eres templo de Dios y en ti está ese Dios excelso que está en nosotros, que venció batallas, venció guerras, va a vencer también en todas las cosas. Pero tú adora a Dios, que eso es lo único que puede vencer en medio de lo que estamos viviendo. Tú eres templo de Dios, no se te olvide, hermano, aunque se te olvide todo lo que yo dije hoy. Acuérdate que tú eres morada de Dios en el Espíritu. Y Dios no va a cambiar de idea mañana porque no encuentra morada. El Señor tiene donde, dice, Él no tenía morada, pero Él tiene ya donde recostar su cabeza. Tiene un cuerpo de muchos miembros. Así que estamos venciendo
como dice el primer jinete, ¿verdad? El primer sello, salió venciendo y para vencer. El Señor está venciendo para vencer y trae una corona y un arco. Viene venciendo, dispuesto a vencer, pero tú tienes que vencer con Él. Amén. Así que, bueno, pues les deseo lo mejor y la grande bendición del Señor en este día. Le damos la bienvenida a